La religión cristiana surgió en torno a la persona de Jesús de Nazaret, nacido en Palestina en el año 753 de la fundación de Roma y el comienzo de la era cristiana, durante el gobierno de Augusto. Desde el 63 a.C., la zona de Palestina había sido ocupada por las legiones romanas comandadas por Herodes Antipas, con el título de rey. La comunidad judía a la que pertenecía Jesús y su familia estaba regida por un consejo o Sanedrín, presidido por un rabino elegido por el procurador romano. ¿Quién fue Jesús? Jesús nació en Belén, hijo de María y José. Vivió unos 30 años en Nazaret, trabajando como carpintero junto a su padre. Luego partió a recorrer Judea durante 3 años propagando sus ideas, llamándose a sí mismo el Mesías y el Hijo de Dios. 12 discípulos, los apóstoles, lo acompañaron durante ese tiempo. Las enseñanzas de Jesús le molestaron tanto a las autoridades romanas como a las judías del Sanedrín, y fue condenado a la muerte y crucificado en la Pascua del año 33. Las ideas de Jesús implicaban una verdadera revolución. Decía que los hombres son iguales ante Dios y que la salvación no dependía de la fortuna o de la práctica de ritos o ceremonias, sino de la fe y las buenas acciones de los individuos. Proponía la caridad y el amor al prójimo como normas de vida, con relación a todos los seres humanos, incluso a los enemigos. La recompensa a los sufrimientos de este mundo estará en otra vida, en el cielo, al que se accederá tras el juicio final. Negaba el egoísmo, la hipocresía y la vanidad. Le quitaba el carácter divino al emperador al decir al César lo que es de César y al Dios lo que sea de Dios. Mucha gente estaba descontenta con los viejos credos, basados sobre todo en la obediencia a las normas y ritos, pero con poco contenido espiritual. El cristianismo venía a proponer una esperanza de cambio y salvación para los más pobres y olvidados en una época de cruel explotación y desesperanza. Jesús y sus seguidores predicaban sobre todo con el ejemplo, llevando una vida sana y solidaria, rechazando la riqueza y el poder, entregando sus vidas por defender las ideas. La coherencia entre la palabra y la acción le valió la adhesión de mucha gente, primero en Palestina y luego en todo el Imperio Romano. La persecución a la religión oficial. En un principio los romanos no distinguieron a los cristianos de los demás judíos, pero a partir de Nerón se hicieron frecuentes las persecuciones contra los seguidores de Jesús, quien predicaba las enseñanzas impartidas por los apóstoles Pedro y Pablo en Roma. En el año 64 después de Cristo, un incendio destruyó parte de la ciudad de Roma y Nerón acusó a los cristianos de ello, desatando una violenta persecución sobre ellos. Los cristianos, que eran monoteístas, se negaron a adorar los múltiples dioses romanos y a reconocer el carácter divino del emperador, lo que era visto como un mal ejemplo para las autoridades imperiales. A lo que se sumó que la doctrina cristiana era considerada peligrosa por predicar el fin de los privilegios y la igualdad entre los hombres. No todos los emperadores persiguieron a los cristianos. Trajano y Adriano los toleraron y dejaron que practicaran su religión. El emperador Constantino se convirtió en cristiano y a partir de allí esta religión se convirtió en oficial. Los padres de la Iglesia. Al ascender Jesús al cielo, encomendó a Pedro la conducción de la Iglesia, transformándose así en el primer jefe del catolicismo. A partir de la conversión de Constantino, el obispo de Roma, llamado Papa o Sumo, gobernará a los católicos de todo el mundo. A partir del siglo IV surgieron grandes escritos que se dedicaron a difundir doctrinas cristianas, como son San Jerónimo, que tradujo la Biblia de origen hebreo a latino, San Agustín, el más famoso de los padres de la Iglesia y uno de los más grandes pensadores del cristianismo. Los textos cristianos.
El Nuevo Testamento, compuesto por las epístolas cartas de San Pablo, escritas durante los años 41 y 61. Los evangélicos o relatos de la Buena Nueva, compuestos después del año 70 por 4 discípulos, de los cuales 2, San Juan y San Mateo, conocieron a Jesús. La Buena Nueva es la salvación prometida a los que creen en Dios y en Jesús. Su Hijo, un cristiano, cree firmemente en Cristo, espera todo de su bondad, manifiesta a su prójimo caridad y amor, y llega a desaparecer de todos los bienes materiales. La división. A partir de que el catolicismo se transformó en religión oficial, fue creciendo su poder e influencia política. En el siglo VII, el sacerdote alemán Martín Lutero, 1483 y 1546, realizó una propuesta contra el poder de los papas, acusándolos de alejarse de las enseñanzas de Jesús, que predicaba que no había que hacer tesoros en la tierra. Esto produjo una ruptura dentro del cristianismo. Por un lado la Iglesia oficial de Roma y por el otro lado los seguidores de Lutero, conocidos como protestantes o luteranos, que proponen la libre interpretación de la Biblia, la posibilidad de sacerdotes de contraer matrimonio y combaten la propiedad de bienes terrenales en manos del